Buenos días, señores estudiantes de la asignatura de Auditoría Financiera del Instituto Tecnológico Universitario ITESUD. Pues de hecho, previo al desarrollo de la asignatura, es importante hacer una introducción sobre lo que es la auditoría financiera para que ustedes tengan pues un bosquejo general de lo que se va a estudiar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos lo que es la auditoría, ¿sí? Ustedes saben que pues la auditoría es general, ¿no? La auditoría es general y de ahí vienen pues sus diferentes ramas. Y lo que nosotros vamos a estudiar pues en este semestre o en este módulo más bien es la auditoría financiera. Pues que en este caso hacemos referencia a lo que son la auditoría de los estados financieros, ¿sí? Así, pues en las últimas décadas se ha experimentado grandes desarrollos dentro del ámbito de la tecnología de la información. En la actualidad, pues existe una gran demanda de la información relacionada al desempeño del patrimonio del negocio en marcha de las empresas. La auditoría financiera se ha ocupado por llevar a cabo los requisitos de reglamentos y de custodia, así como el control financiero de las instituciones encargadas de la normatividad financiera dentro y fuera del país. Esta práctica le ha dado y continúa dando confianza y un valor extra a los informes financieros de empresas industriales, comerciales y de servicios, con el constante desarrollo que ha tenido las tecnologías de sistemas de información. Se ha originado la necesidad de examinar y evaluar la veracidad, objetividad y exactitud de la información financiera. Actualmente ha crecido la necesidad de los directores y socios de encontrar con alguien que sea capaz de realizar un examen y evaluación de la calidad de los miembros de la organización, tanto de manera grupal como individual. La calidad de los procesos que tiene un organismo. Hay que destacar que tanto en el pasado como en la actualidad ha existido y existe una necesidad de examinar y evaluar tanto los factores externos e internos de una organización de manera sistemática y abarcando la totalidad de la misma. Para eso, pues es necesario, les voy a proyectar unas diapositivas que he elaborado, ¿sí?, para ir haciendo referencia e ir conversando sobre ellas, ¿sí? Entonces, pues, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que la finalidad de la auditoría es certificar la confiabilidad de los estados financieros, por lo que el auditor tiene que diseñar y aplicar procedimientos que le ayuden a obtener la información apropiada, generar conclusiones razonables y emitir una opinión independiente sobre la presentación de las cifras que aparecen, ¿ya? La auditoría es la comprobación de la correcta aplicación y seguimiento de las obligaciones a las que está sujeta una organización. Esta auditoría puede ser a sus estados financieros, a su operación o a su administración o conjunto de ellas. Una auditoría financiera, que es el tema de estudio que tendremos en este módulo, permite examinar los estados financieros de una empresa. Esta también es conocida como auditoría contable. Mediante este procedimiento se examina los estados de cuenta de una compañía para luego analizarlos y presentar un informe, ¿sí?
Les voy a comentar algo. Yo tuve la posibilidad de trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y justamente estaba en la Dirección de Salud y estaba a cargo de todo lo que es el Departamento de Compras Públicas. Entonces yo tuve pues en toda mi trayectoria como unas 20 o 30 auditorías que nos hicieron, ¿sí? Entonces, pues ventajosamente de todas hemos salido bien, pues siempre me he manejado con la normativa legal y por la derecha, como se suele decir, ¿no? Eso es lo importante, pues para no tener ningún inconveniente. Entonces, cuando venía la auditoría, usted tiene que asignarles un espacio físico y proporcionarles toda la información para que se lleve a cabo la auditoría. Esa es la importancia de la auditoría, pues el control, ¿sí?, tanto de las compras, y en este caso de la auditoría financiera, pues de los estados financieros que manejan las instituciones. Pues bien, en este contexto vamos a señalar algunas definiciones y el marco de referencia de lo que es la auditoría financiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Diremos que la finalidad de una auditoría es certificar la confiabilidad de los estados financieros, por lo que el auditor tiene que diseñar y aplicar procedimientos que le ayuden a obtener la información apropiada, generar conclusiones razonables y emitir una opinión independiente sobre la prestación de las cifras que aparecen en dichos estados. El origen de la auditoría proviene de quien demanda el servicio. El servicio de auditoría lo solicita cualquier persona física o moral que realiza alguna actividad económica, ¿no? Si esta actividad económica, pues evidentemente sea de las empresas industriales, comerciales o de servicios, ¿sí? La auditoría le da la certeza a esta persona física o moral sobre la forma y el estado que guarda el negocio. Cualquier actividad requiere de pasos a seguir. El auditor pues aplica procedimientos a una partida o a un grupo de hechos económicos. Pues, ¿qué son los hechos económicos? Todas las actividades que realiza la empresa, todas las transacciones que realiza la empresa, ¿no?, relacionados con el sistema sujeto a examen, para lograr obtener las bases suficientes sobre las cuales emitir una opinión. En este contexto, está dirigido principalmente a los estudiantes y tiene como objetivo servir de base para el desarrollo de la asignatura de auditoría financiera, ¿ya? Sus fuentes, doctrinas y normativas se presentan en forma amplia. Las normas y procedimientos proporcionan alineamientos básicos para el desarrollo de la auditoría en las empresas privadas. Se destaca la importancia que tiene el criterio del auditor para juzgar las distintas situaciones que se presentan en el curso de su trabajo. Además, pues, contiene información sobre la generalidad de la auditoría, los principios éticos, las normas de auditoría, técnicas y procedimientos, los papeles de trabajo del auditor y el informe de la auditoría o el informe del auditor, ¿sí? Los temas están divididos en 3 unidades de aprendizaje en respuesta a las unidades que contempla el sílabo y que contiene en la asignatura. Entonces, pues es importante, yo siempre les digo a mis estudiantes, que cuando yo estudio una materia, por ejemplo, estudio contabilidad, por lo menos lo que debo saber es el concepto de contabilidad y pues en este caso que vamos a estudiar auditoría financiera, por lo menos que debemos saber es el concepto de auditoría financiera. Entonces, ¿qué decimos? Que en este contexto decimos que la auditoría financiera es la comprobación científica y sistemática de los hechos económicos, es decir, de todas las transacciones que realiza la empresa.
Y no solo de los hechos económicos en sí, también de los hechos jurídicos, políticos y de cualquier índole de una entidad. Esto con el objetivo de determinar si los mismos son verídicos, íntegros y han sido evaluados de conformidad con un marco de referencia y se encuentran expresados en un conjunto de estados financieros. Además de esta definición, tenemos que decir que existen ciertos marcos de referencia que estamos señalando aquí, que tenemos que tomar en consideración, tanto para hacer la auditoría como para la producción de la información financiera que presenta el ente económico que estamos auditando. Pero específicamente lo que concierne lo que concierne a las normas internacionales de auditoría, por ejemplo, cuáles son las NIAs, el número de NIAs de conformidad con cada una de las actividades de la auditoría. Por ejemplo, los principios generales y de responsabilidades del auditor, por ejemplo, la evaluación del riesgo y la respuesta a los riesgos evaluados, la evaluación de la auditoría, la evidencia de la auditoría, la utilización del trabajo de otros, el informe de la auditoría sobre áreas especializadas, etc. Eso lo encuentra en las normas de auditoría. Se llaman las NIAs, Normas Internacionales de Auditoría. ¿Ya? Entonces, en este contexto, veamos el establecimiento del objetivo de la auditoría. ¿Ya? Pues el objetivo de la auditoría de los estados financieros, en primer lugar, tenemos que estar conscientes que cuando hacemos un trabajo de auditoría a los estados financieros, la entidad o empresa o el gobierno corporativo de la entidad que vamos a auditar nos presenta las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Toda la información financiera que nos proporciona pues el ente o la empresa, donde están los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces, en este sentido, cuando nosotros decimos que estas afirmaciones son de responsabilidad del gobierno corporativo en cuanto a su producción por medio de un ejercicio contable. Sobre estas afirmaciones, entonces, los contadores públicos y auditores debemos siempre valorar los siguientes tres aspectos, ¿sí? El primer aspecto, que es la veracidad, ¿sí? Es decir, que existe un hecho económico, ¿ya? De acuerdo. El segundo aspecto, que es la integridad, ¿ya? Es decir, la totalidad de los hechos económicos. Y el tercer aspecto, que es la evaluación, ¿sí? Es decir, pues los valores determinados, la evaluación o valores determinados. Lo que responde a la veracidad no es más que la verificación de un hecho económico y decir que este hecho económico haya existido. Si el hecho económico no ha existido, obviamente tiene que ocurrir y debe aparecer en el conjunto de estados financieros que estamos auditando. La veracidad es entonces aquella capacidad que tiene el auditor para demostrar fehacientemente que el hecho económico existió. Esta veracidad está bien vinculada con la parte de la integridad, ¿sí? La integridad es que el 100% de los hechos económicos estén incluidos en los estados financieros, ¿sí? Obviamente, si hace falta un hecho económico o un hecho económico no está incluido en los estados financieros, la información no es íntegra, ¿sí? Y por último tenemos la evaluación. Y la evaluación no son más que marcos referenciales que ha utilizado el gobierno corporativo para generar una información financiera.
En pocas palabras, y dicho de una manera muy simple, son valores determinados que nosotros encontramos, por ejemplo, en las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? Entonces, pues evidentemente ustedes, como pueden ver, ya estos son los elementos, estos 4 elementos, del establecimiento del objetivo de la auditoría. Ahora bien, las confirmaciones y la evaluación del control interno. Ya las afirmaciones son responsabilidades del ente económico auditado. Pues de hecho, ¿quién es el responsable de los estados financieros en empresa? Pues evidentemente el gerente y el contador son responsables de esta información financiera. ¿Y a qué hacen estos personajes? Pues reúnen la evidencia, prueban que las cifras son reales y totales, ¿ya? Entonces, este conjunto de estados financieros que le presenta la empresa es responsabilidad del auditor, pues ya cuando están en manos del auditor, ¿sí? Dicho esto, pues las afirmaciones tienen una relación muy de cerca con la evaluación que el auditor le hace al control interno, específicamente porque a veces el auditor, en este nivel ustedes saben que el auditor tiene cierta responsabilidad en cuanto a la información financiera que le presenta el ente económico que vamos a auditar. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene el contador público y el auditor? La responsabilidad que tiene el contador público y el auditor es específicamente sobre las afirmaciones y sobre los hechos económicos que fueron integrados, expresado e incluidos en los estados financieros. El auditor debe reunir evidencias que en términos cuantitativos y cualitativos sean suficientes para que puedan realizar pruebas y estas pruebas puedan demostrar que las cifras son, por un lado, verídicas y que por otra están expresadas en un 100% en ese conjunto de estados financieros. Esa es la responsabilidad que tiene el auditor, específicamente con la información financiera o el conjunto de estados financieros que le está presentando el ente que le estamos auditando. ¿Ya? Ahora, entre los libros que dentro de esas afirmaciones que normalmente nos van a presentar, encontramos el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, que son los 4 estados financieros básicos que tiene que presentar pues una empresa privada, ¿no? ¿Ya? Pues de hecho, también están las notas a los estados financieros, en donde tenemos cuestiones como detalles, revelaciones, la preparación que ha hecho a modo de revelar más información por parte del Departamento de Contabilidad o la Administración. Y siempre tenemos obviamente que tener en cuenta, ¿sí?, la hipótesis del negocio en marcha y todo el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Ahora bien, como ustedes ven, pues es de suma importancia las afirmaciones que deben constar en los estados financieros, estas afirmaciones que da pues la empresa para que pueda el auditor pues realizar su trabajo de forma eficaz, ¿sí? Veamos ahora las afirmaciones y las evaluaciones del control interno, ¿sí? Pues de hecho, para presentar los saldos de los balances, la gerencia gestiona y utiliza al personal, sistemas de información contable y tecnología, así como estructura física, administrativa y financiera, ¿sí? ¿De acuerdo? Es obligación de la administración implementar controles para el desarrollo del proceso, así como para el adecuado uso de los recursos. Sobre estos controles actúa el auditor verificando si existen y, de ser así, aplica pruebas de cumplimiento sobre su eficacia. Pues entonces, dicho esto, las afirmaciones decíamos hace
un momento que están vinculadas con lo que es la evaluación del control interno, ¿sí? Y obviamente que el ente que estamos auditando nos presenta las afirmaciones a partir de que la alta gerencia o la administración, para poder producir la información financiera para que se pueda llevar a cabo la existencia de hechos económicos, jurídicos, debe gestionar el personal, debe gestionar el sistema de información contable, debe gestionar tecnologías. Además de eso, tiene que generar una gestión en cuanto a la infraestructura física y administrativa de la entidad, y eso quiere decir que la administración o el gobierno corporativo tiene como obligación el poder implementar controles o puntos de control con el objeto de que los procedimientos que se vayan desarrollando, puedan generar certeza en cuanto al uso adecuado por parte de los empleados o colaboradores de la entidad, ¿sí? Además de eso, sobre estos puntos de control que fueron definidos y que son de responsabilidad por parte de la administración sobre estos controles, vamos a actuar como auditores bajo la observancia siempre o bajo la verificación de que en primer lugar existan. Tienen que existir puntos de control definidos en el sistema de control interno. Y si existen estos puntos de control y fueron definidos, están compilados, están diagramados por parte de la entidad. Entonces, sobre estos puntos de control o sobre ese conjunto de puntos de control, el contador público y el auditor va a aplicar pruebas de cumplimiento para poder valorar si son eficaces o no, ¿sí? Pues de hecho, en la auditoría, cuando usted hace un proceso de auditoría, existen riesgos, los riesgos en auditoría que nosotros llamamos, dice, y estos riesgos están relacionados con la información. Perdón. Una auditoría comprende la obtención de evidencia sobre cada cifra o cuenta material en los estados financieros. El riesgo de la auditoría puede evaluarse en el nivel de la afirmación. El riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de que se haya presentado un error material en la cuenta, que es un riesgo inherente, o un riesgo de control. Los auditores no detectaron el error, que es un riesgo de detección, ¿sí? ¿De acuerdo? Estos son los riesgos de auditoría que encontramos cuando hacemos nuestro trabajo. Comprende la obtención de evidencias con el objeto de poder determinar sobre cada una de las cifras, de cada una de las cuentas materiales de los estados financieros. ¿Cuál es el riesgo de auditoría que puede evaluarse en el nivel de cada una de las afirmaciones? Entonces, ese riesgo de auditoría se da en dos posibilidades. La primera de esas posibilidades es que se haya presentado un error material en una de las cuentas. En ese sentido, nosotros encontramos el riesgo inherente y el riesgo de control. Nosotros sabemos que el riesgo inherente está vinculado con la naturaleza de la entidad, el volumen de las operaciones, la naturaleza de las cuentas, el número de operaciones que lleva el posicionamiento que tiene un ente en la industria, en el ámbito comercial o en el ámbito de la prestación de servicios. Eso es específico tanto de las afirmaciones como también de la actividad económica del ente que estamos auditando. Además de eso, el riesgo de control es aquel riesgo que nosotros podemos valorar a partir de los puntos específicos de control que haya definido, en este caso el gobierno corporativo, en aras de resguardar los bienes de la entidad y que los recursos que se estén gestionando se los dé el uso adecuado. Ese riesgo de control, entonces, es aquella posibilidad que tenemos nosotros y que se vincula con la definición que se hizo o la implementación de control interno que hizo el gobierno corporativo. Y por último tenemos el riesgo de detección, que es el riesgo que depende específicamente del auditor en cuanto a la posibilidad de detectar o no desviación al cumplimiento de ese control interno que fue definido y que fue
implementado por la entidad. Claro está, ¿no? Obviamente este riesgo de detección va a ir siendo menor a medida de que utilicemos, por ejemplo, un muestreo aleatorio, obviamente para que se cumplan las premisas de la posibilidad de encontrar un hecho económico que no esté cumpliendo lo que la administración ha definido en cuanto a puntos de control, ¿sí? Entonces, pues esos son los riesgos de la auditoría, ¿sí? Y finalmente nosotros tenemos la relación del riesgo con la evaluación del control interno. Dice los factores de riesgo, que son los elementos identificables en el proceso de estructura de la organización, sistemas, procesos y ciclos, etc. Al aplicar las pruebas de auditoría a los factores de riesgo, más o menos el nivel de confianza del control interno influye directamente en la apreciación del nivel de riesgo inherente y de control, por ende, el de la auditoría. Por ejemplo, en el proceso de compras, los elementos de autorización, contabilización y registro. Por eso yo les decía, ¿cuál es el área más neurálgica de las empresas? Pues el departamento de compras o departamento de adquisiciones, ¿no? Pues evidentemente ahí es donde se tiene un poco más de control, porque de hecho para que usted compre algo necesariamente requiere la autorización, ¿no? Si es que usted compra así por comprar, pues no tiene sentido y pues cuando le hagan una auditoría va a tener problemas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues entonces encontramos que hay unos factores de riesgo que son elementos que podemos identificar en cualquiera de los niveles de la estructura organizacional. Podemos encontrar también en los sistemas, tanto en el tejido de los sistemas propios del control interno, como en los procedimientos que fueron establecidos para las compras, para las ventas, para el almacenamiento, para el proceso de cobranzas, etcétera, ¿no? Así como los ciclos de transacción. Entonces, cuando nosotros como auditores aplicamos pruebas que le damos al control interno, evidentemente esto tiene una implicación de forma directa en la apreciación que va a tener el contador público y auditor en cuanto al nivel de riesgo inherente y de control por parte del ente que estamos auditando. Y un ejemplo de ello es el proceso de compras. Tendrían que evaluarse los elementos de autorización, de contabilización y de registro que habíamos dicho. No obstante, el presente procedimiento no es el más adecuado, toda vez que nosotros sabemos que es imperativo primero hacer los registros en los libros de compras y ventas, posteriormente se contabiliza y obviamente de la mano tenemos que evaluar que hayan elementos de autorización tanto de compra o de la compra o de la adquisición de los activos que se están llevando a cabo, así como de los registros específicos. Entonces, básicamente, estamos observando de que tenemos algunas, información financiera que nosotros vamos a auditar. Está bien relacionada con los hechos y con el personal, que se administre, que se gestione en un momento determinado por parte del gobierno corporativo. En este sentido, entonces, van a encontrar ustedes sobre esto en las tareas que se propondrán para clases y que están vinculadas con las normas internacionales de auditoría, específicamente con la NIA 200, en donde vamos a encontrar el objetivo general o los objetivos generales o globales del auditor. Y además de esos también la NIA 210, donde encontramos acuerdos y los términos de encargo de auditoría. Entonces, eso es, mis jóvenes, un bosquejo general de lo que es la asignatura de auditoría financiera. Ahora, pues evidentemente, esta es una introducción de lo que es la parte teórica.
Y de hecho ya en clases haremos un ejercicio práctico, ya, donde podamos pues nosotros aprender cómo es el proceso de la auditoría financiera. Gracias, mis estimados jóvenes, pues nos veremos en el siguiente video.